La Trinidad de Satanás. Ese es el tema que vamos realmente ahora a ir de lleno a abordar para poder entender qué realmente es ese tema. Antes, cuando hablamos, recuerde, antes de entrar de lleno al tema, recuerde que Trinidad tiene que ver algo de a tres. Ese se llama Trinidad, aunque no aparece escrituralmente en literal Trinidad en la escritura, pero sabemos que se compone de tres. O se llamaría más claro la triunidad, que lo vamos a estar analizando. Pero antes de comenzar sobre la Trinidad de Satanás, cómo él opera, quiero enseñarle por qué el enemigo ocupa el número 3. ¿Por qué la escritura nos habla del número 3? ¿Qué significa? Vamos entonces de lleno a profundizar un poco sobre el número 3 y luego entramos sobre la Trinidad de Satanás. El Señor lo reprenda. Por eso es que es importante nosotros entender que el mundo espiritual se rige por derechos legales. El enemigo siempre va a usurpar, va a copiar. Él no es auténtico, por eso que él copia o imita todo lo de Dios. Todo lo que es el enemigo que hace de Dios, lo imita, como también imita la Trinidad. La Trinidad de Satanás. El enemigo siempre desde que se rebeló con sus razas también de mezclas que hay acá en la tierra, ha querido tomar y usurpar glorias que no son de él. Es un imitador. Él también trabaja con lo trino. La iglesia de Cristo creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de entrar de lleno a este tema importante conocer, y le voy a estar mostrando las bases, que el Señor siempre trabaja con tres. El entender el concepto, recuerde que de Trinidad o la triunidad, aunque no aparezca en la escritura, en la Biblia, pero es un concepto claro de tres. Por eso significa Trinidad o triunidad. Siempre el Señor trabaja con tres: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Espíritu, alma y cuerpo. Resurrección al tercer día. Lo santo, que es espíritu, el agua y la sangre. El atrio, lugar santo y lugar santísimo. Los atributos de Dios: omnisciente, omnipresente y omnipotente. Pedro y Juan subían a la hora novena de la oración, que la hora novena era a las 3 de la tarde, que era ahí donde correspondía el tiempo de la hora novena. También Jesús murió a las 3 de la tarde, a la hora novena. Tenemos camino, verdad y vida. Hay llamados, escogidos y fieles. Tenemos los serafines que claman diciendo: Santo, Santo, Santo. Hay muchos conceptos relacionados al número 3. En Jeremías 33:3, en texto muy conocido de todos, nos dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es un texto que lo he profundizado en la tercera y cuarta vigilia de la noche, en otra enseñanza que pasa a las 3 de la madrugada y que pasa a las 4 de la madrugada. Ese es en otro libro, en otra enseñanza, pero gran parte de los que ya me han seguido durante mucho tiempo en esta enseñanza sabe lo que estoy hablando, porque a las 3 de la madrugada es donde hay mayor revelación y mayor conocimiento. Por eso es que estamos hablando del número 3. Ahora, el enemigo entra también a las 3 de la madrugada para colocar espíritus metafísicos. De las 3 en adelante, donde más hay espíritus metafísicos. ¿Qué son los espíritus metafísicos? Espectros, fantasmas, sombras, cadenas que se escuchan, ruidos, apariciones y más muertes en la madrugada y más asesinatos en las madrugadas. Principalmente a la hora 3 de la madrugada. Se le llama el tiempo muerto, la hora 0, que lo vamos a estar analizando también. Entonces, Jeremías 33 dice, y este es un texto codificado, y mire que comienza con 3 y con 3. 3 veces 3. El Señor trabaja siempre con 3. Aquí vemos un texto que está codificado de la Trinidad o la triunidad. Aquí aparece el texto en la madrugada, donde nosotros podemos orar, podemos clamar y podemos de esa manera entender los misterios del Señor, porque ese texto dice: clama a mí y yo te responderé.
Jeremías 33:3. Es un texto codificado. ¿Por qué? Porque aquí volvemos nuevamente al número 3. Jeremías 33:3. 3:3:3. Donde hay mayor revelación. Escuche esto que es importante. Si usted quiere aprender, quiere conocimiento, quiere revelación, levántese a las 3 de la madrugada. Escuche la palabra de Dios, lea la palabra. Busque del Señor a las 3 de la madrugada o despiértese y usted lea un texto o medite hacia ahora. Es donde hay mayor canalización en el mundo espiritual de conocimiento y revelación. Las cosas ocultas, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas. ¿Dónde están las cosas grandes y ocultas? 3 de la madrugada, porque viene conocimiento, porque viene revelación. A las 3 de la madrugada se conoce comúnmente como el tiempo muerto, el mundo de las tinieblas, o la hora del diablo, el tiempo muerto. ¿Por qué el enemigo le llama al tiempo muerto justo a las 3 de la madrugada y no a las 12? Porque el número 3, ya vamos a estar viéndolo por qué. Entonces, al entender esto, donde mayor conocimiento y revelación están principalmente a las 3 de la madrugada. Jesús también murió a los 33 años, a la hora novena, 3 de la tarde. Mire qué coincidencia. ¿Qué decía Jeremías 33:3? Ya lo vimos. Y aplica en cuando Jesús muere a los 33 años y a las 3 de la tarde. 3:3:3. Nada es coincidencia. Entonces vemos claramente que volvemos a ver el número 3:3:3, porque el Señor siempre trabaja con 3. ¿Qué nos dice Ezequiel 33:3 también cuando nos habla? Ese es un vigilante, cuando nos habla de la atalaya. Todos somos un vigilante, somos atalaya. ¿Qué es un atalaya? Un vigilante. Uno que tiene la obligación de tocar la trompeta cuando viene el enemigo, tocar trompeta para moverse, tocar trompeta porque algo va a suceder. Y mire qué interesante, porque ahí volvemos en Ezequiel 33:3. Seguimos con el número 3. Por eso que el enemigo usa el número 3 como la Trinidad, que ya vamos para allá, pero quiero enseñarle antes del número 3 en el reino de Dios, porque el enemigo ha usurpado, ha querido tocar el número 3. El arca del pacto, Dios siempre trabaja con 3. ¿Qué hay en el arca del pacto? Ezequiel 28:14, tú querubín grande y protector. Y comienza a hablar que el enemigo era grande y era protector. Qué interesante todo esto, porque dentro del arca había una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, la que retoñó o reverdeció, y las tablas del pacto. 3 cosas. El maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. 3 cosas. Pero aquí algo pasa, porque aquí nosotros podemos visualizar 2 querubes. El Señor siempre ha trabajado con 3, pero aquí vemos 2 querubines. ¿Quién falta? El que tendría que estar ahí. Luzbel, querubín, grande, protector, como se revela. Ahí entra, que queda un espacio. No sé si usted entendió, porque el Señor siempre ha trabajado con 3. Qué interesante. Tenemos un Dios que trabaja con 3. El número 3 aparece 467 veces en la Biblia. El 3 demuestra una combinación en el sentido de unidad, como Trinidad, que se conoce, o la triunidad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Esta es la divinidad y está asociado con la divinidad. Por eso que nosotros creemos en la Trinidad o la triunidad. Aquí tenemos muchas cosas que aparecen entre la escritura, que lo voy a leer rapidito para estas partes, para que después usted va a tener este libro. Los que quieran el libro, ahí me escriben, quienes lo quieran. Los 3 oficios de Cristo. Tenemos un cordón de 3 dobleces, la tercera hora de la crucifixión, los 3 veces vino la voz del cielo, la tentación que se exhibe también en 3 veces. El tabernáculo tenía 3 partes: atrio, lugar santo, lugar santísimo. Isaías 6, cuando empiezan a alabar y decir santo, 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 siempre es un Dios de trino. Los espías llevaban 3 clases de frutas de cada una, y comienzan las granadas, los higos y las uvas. 3
es un área muy importante. Hay también 3 tipos de apóstatas, 3 clases también de malos obreros. Entonces hemos visto a través de la Escritura mucho el número 3 y gran parte por qué el Señor trabaja con 3, pero el enemigo también trabaja con 3 porque imita todo lo de Dios. Satanás no es auténtico. Él siempre, como sabe que el número 3 es una divinidad, él la va a hacer la divinidad del enemigo o la divinidad de Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Por eso que él siempre ha copiado todo, no es auténtico. Todo lo copia, todo lo imita, y por eso que es esta enseñanza de este libro, la Trinidad de Satanás. Vemos este mismo número de 3, tergiversado de 3, de múltiplos de 3, que vendrían siendo el número de la bestia. Una manipulación de Apocalipsis, capítulo 13, verso 18. Mire cómo el enemigo del 333, ahora como él copia, hace el 666. Ya entramos ya a profundizar algunos textos sobre cómo el enemigo trabaja con la Trinidad de él en el reino de las tinieblas. Porque él es tergiversar, es copiar, no es auténtico. Trata de copiar todo lo que es del reino para que así de esa manera influenciar a un mundo satánico e inmoral. Tenemos Padre, que es el Dios Todopoderoso, el Hijo, que es el Salvador, el Espíritu Santo, el que entrega los dones, el Paracleto, el que también intercede por nosotros. Pero también el enemigo trabaja con 3. Satanás, padre de mentira, el anticristo, el hijo, los falsos cristos, y el imitador imita todo don del Espíritu Santo. Mire qué interesante. Siempre el enemigo ha querido usurpar lo de Dios. Por eso que como tenemos un padre, él también se llama padre. Se le llama el padre, pero de mentira. Y también como tenemos al hijo, él también trabaja con el hijo, el anticristo. Y como es un imitador del Espíritu Santo, imita los dones. Juan 10:10, versión Reina Valera, dice: el ladrón no viene sino a ¿qué? A hurtar, matar y destruir. 3 cosas: hurtar, matar y destruir. Pero el Señor dice: yo quiero, he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Se fija que él también es padre? Con los deseos del padre queréis, porque los deseos del padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Mire cómo dice: homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Esto nos da mucho a entender el cuidado que tenemos que tener, porque el enemigo siempre, como es padre, va a imitar, va a hablar mentira, porque es un mentiroso. Satanás es padre. Que el Señor lo reprenda. Es el padre de la mentira. Entonces, al entender cómo está trabajando, ya estamos colocando conceptos sobre la Trinidad de Satanás, podemos ver claramente. 2 de Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz, imita. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, si el enemigo se disfraza como ángel de luz, también dice la Escritura, no se admiren, porque también los ministros, hay gente que se disfraza en obra de injusticia, porque estos son los falsos apóstoles. 2 de Corintios 11, 13 y 14, son los obreros fraudulentos, los que se disfrazan como apóstoles, se disfrazan como ministros, hacen maravillas, son usados en el don, pero el don manipulado. Satanás se disfraza. Entonces estos son los malos obreros. Los malos obreros tienen que ver con el reino de las tinieblas. Tienen que ver con el padre de la mentira. Juan 4, 23 y 24 dice: mas la hora viene y la hora es, el cual los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Por eso que le he enseñado, y aprenda esto, amados,
Adoren al Señor cuando sea el momento de adorar, porque es lo mejor, es la mejor arma. La mejor arma que nosotros tenemos es la adoración, ni siquiera la guerra espiritual. Escuche esto. La guerra espiritual en sí no es la arma más poderosa. Lo que es en guerra espiritual no se llama guerra espiritual. El arma más poderosa que tenemos es la adoración. Porque cuando adoramos, Él no puede estar presente. Es importante todo esto. Por eso que Lucas 10:18 dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no solamente cayó, no solamente fue desechado, no solamente fue destituido del cielo, sino que fue quitado, desechado, caído de la presencia de Dios. Cuando adoramos, está la presencia de Dios, no puede estar el enemigo. Importante entonces adorar. ¿Por qué? Pero adorar en espíritu y en verdad. Porque también está lo falso, el enemigo copiando. Hay verdaderos adoradores, por eso dice el Señor que Él los busca. Y si el Señor busca verdaderos adoradores, eso significa que son escasos. Y también están los falsos. Por eso que cuando usted adora al Señor, usted quebrante, si usted derrame, usted tiene que ver el trono de Dios. Escuche. Cuando usted adore al Señor, cierre sus ojos, levante su voz, levante su mano y vea el trono de Dios. Vea el trono de Dios. Y empiece a adorar y va a ver que su vida va a cambiar su lenguaje, va a cambiar su actitud, van a cambiar muchas cosas porque usted va a dejar que el reino de Dios se mueva. La predicción de la apostasía, 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ahora, vendrán espíritus engañadores y doctrina de demonio. Hemos enseñado en guerra espiritual que todos los demonios entran para matar. Trabajan junto con los espíritus inmundos, que son diferentes. Los espíritus inmundos son los primeros que entran, contaminan el ser tripartito, luego llaman a los demonios y los demonios matan. Esa es la función de los demonios. Cuando nosotros no conocemos mucho la jerarquía, todos le llamamos demonio y no lo es. Hay muchos rangos. Hay principados, gobernadores, potestades, demonios, espíritus inmundos, emisores, receptores, vectores, nahuales, ángeles caídos, todo una cadena de un mundo de jerarquía. Ahora, estos demonios que dice 1 Timoteo 4:1, estos ya no entran a matar, sino que entran a colocar doctrina, que es diferente. Doctrina es la palabra didascalia o didasque, que significa enseñar, enseñanza y doctrina. Entonces, ¿qué es lo que hace? El enemigo coloca falsa doctrina, como la secta. Toda secta es una falsa doctrina. Se llaman doctrinas de demonios. Aquí el enemigo no va a matar, pero va a enviar a miles y a miles y a miles al mismo infierno. Recuerde que la caída, el enemigo entró por una doctrina. El enemigo entró en Edén por una doctrina. Génesis capítulo 3, verso 10, 11, 9, 10 y 11 nos habla cuando Adán se esconde de Dios y el Señor le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y él se escondió, pero responde y él dice: tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Y viene la voz de Dios y le dice: Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Mire qué interesante. Esa palabra enseñó es la palabra didasque. Lo que está diciendo el Señor, le dice a Adán: Adán, ¿quién te adoctrinó? Porque enseñanza es doctrina. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te aconsejó? ¿Quién te dio esa doctrina? Yo no te enseñé esa doctrina. Mire qué profundo ese texto. Aleluya, yo me gozo por eso, hermano, porque qué tremenda profundidad. Entonces, qué bueno nuestro Señor, que nos instruye, que nos capacita, pero el enemigo también trabaja con doctrina. Aquí está el texto, Génesis 3, 8. Y el Señor le dice: ¿dónde estás tú? Cuando se paseaban en el huerto. Y el texto clave, el verso 10. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Miedo, amedrentar, aterrorizar. Miedo, la palabra didasque, que es doctrina. Wow. Génesis capítulo 3, verso 1 dice: ¿quién te enseñó? La versión BTX dice: ¿quién te reveló que estabas desnudo? Enseñó la palabra nagat, que tiene que ver con comunicar, con confesar, con descubrir, con entender, con revelar, y con la palabra didasque, ¿quién te enseñó? ¿Quién te adoctrinó?
Y aquí aplica lo que hablábamos anteriormente. Y empero dice en los últimos tiempos, el texto que habíamos leído, que en los últimos tiempos vendrán doctrinas de error o doctrinas de demonio. Esa palabra de ese numeral que aparece ahí, ge, significa del griego, porque el Nuevo Testamento es griego y el Antiguo es hebreo, exceptuando el libro de Daniel, que tiene algunos textos solamente, algunos capítulos en arameo. Pero aquí hablamos del numeral 1319 y el 1320, que nos habla de que el significado de lo que es quien te enseñó es doctrina. Es una instrucción. Por eso cuando el Señor le dice ¿quién te enseñó?, le está diciendo ¿quién te enseñó? ¿Quién te adoctrinó, Adán? Yo no te adoctriné en eso. El enemigo usurpando glorias. Por eso es que es importante tener cuidado. No se puede dialogar con el enemigo. Y en administración también y en liberación no se puede dialogar con el enemigo, porque él imita, es padre de mentira, engaña. Un diálogo, cuando hablamos y decimos hola, ¿cómo está? Y saluda, empieza a hablar, es un diálogo que son 200, 300 palabras por minuto. Un dialogismo son 1000 a 1500 palabras por minuto. Por eso que muchos están como la mujer ahí con su reloj. No pueden dormir. ¿Por qué? Porque su mente, mire qué interesante, que más nosotros hablamos pensando que verbal. Hablamos más pensando que hablando. Pues son 1000 a 1500, hasta 2000 palabras por minuto. Por eso es que hay gente que no puede dormir y tiene que estar empastillada. Pero reprendemos toda hora de pastilla. Vas a dormir en un sueño reparador. Le hablo a tu hemisferio izquierdo, a tu hemisferio derecho. En paz te acostarás y en paz dormirás, porque solo el Señor te hace vivir confiado. Basta de pastillas. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y seguimos con el número 3. Poder, amor y dominio propio. ¿Qué hace todo esto? Coloca temores, miedos, fobias, timidez, terror, tormento, dolor. Hay gente que tiene temor a la muerte. Hay gente que tiene miedo a que pase un accidente o que un hijo muera o cualquier cosa. Tienen miedo la gente. Hay gente que tiene fobia. Fobia a una araña, fobia a subirse a un ascensor, fobia a cualquier cosa, a que le paguen la luz, miedos a apagar la luz, fobias a un ratón. En nombre de Jesús, si tienes miedo a un ratón o una araña, te vamos a liberar en el nombre de Jesús al final de la clase. Aleluya. No temas, dice el Señor. Qué interesante que aparece 365 veces la palabra no tema. Lo que está diciendo el Señor es que hay un no tema cada día. Por eso el Señor, de la situación que está viviendo, cada día tiene su propio afán. Pero el Señor te dice, hijito, hijita, no temas, yo estoy contigo. El enemigo profana todo lo que tenga que ver con la Trinidad. Hace oración falsa, falsos profetas, falsos sueños, falsas lenguas, falsos pastores que no aman las almas. Falsos dones, falsa doctrina, falsos hermanos, amadores del dinero. Todo esto lo hace el enemigo. Mateo 7:21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso significa que hay gente que está en la iglesia, pero no tienen al Señor como su Señor. Recuerde usted la última cena, cuando estaban todos los discípulos y el Señor dice: uno de ustedes me ha de entregar. Y empieza a servir la Santa Cena y todos ahí preguntaban. Andrés decía: ¿seré yo, Señor? Juan: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y empiezan cada uno a decir: ¿seré yo, Señor? Y cuando le toca a Judas, Judas dice: ¿seré yo, maestro? Mire qué interesante. No tenían al Señor. Judas no tenía al Señor como su Señor, solo lo tenía como un maestro. ¿Seré yo maestro? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Satanás es imitador de todo lo que hace y manipula. Por eso dice en Mateo 7:15: guardado de los falsos profetas. Por eso es que es importante conocer, porque hay gente que se viste de ovejas y son lobos rapaces. Por su fruto tenemos que conocerlo. No crea todo lo que le digan. Disciérnalo. Pídale al Señor que le dé discernimiento.
Pídale al Señor quien te ministre, no andes colocando la cabecita y que oren por mí y oren por mí. Hay gente que le encanta andar colocando cabecita. Que ministren, quiero que oren por mí. Hay un profeta, para allá partieron. Hay un ministro, para allá partieron. No es malo eso, pero cuando llega la idolatría, la gente cree más a ese hombre que al Dios mismo que está haciendo la obra. Y recuerde que también hay transferencia de espíritu, que lo hemos enseñado. Guardaos de los falsos profetas, vestidos de lobos, de ovejas, pero son lobos. Se visten, apareciera que fuera una linda ovejita, pero es un lobo rapaz. ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Cómo son ellos? Por los frutos. Por los frutos los conoceréis. El padre de mentira trae otro evangelio. Atento con esto. Gálatas capítulo 1 verso 8. Mas si a vosotros viniera un ángel del cielo y anunciar otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo habla dos veces, verso 8 y verso 9. Dos veces dice, sea anatema el que trae otro evangelio. Verso 9, sea anatema el que trae un evangelio diferente. Anatema es maldito. Sectas, falsas doctrinas, doctrinas humanas, no tienen base, no tienen escritura. Por eso es que tenemos que tener cuidado qué estamos comiendo, porque tú vas a hacer lo que comes. Tú vas a hacer lo que te alimentas, hablo espiritualmente, y tú vas a hacer como estás recibiendo buenas palabras, vas creciendo, vas adquiriendo conocimiento, vas adquiriendo revelación. Pero si estás comiendo cosas que no tienen Biblia, cuidado con esos evangelios anatema. Smith fue un líder religioso estadounidense, fundador del movimiento de los mormones, año 1831. Y dice que el Señor mandó a los miembros de la iglesia a ir a la casa de oración y ofrecer allí sus sacramentos. Él era un hombre con principios cristianos. Un hombre que tenía bases cristianas, pero se olvidó del libro de Gálatas. Y vinieron a José Smith ángeles. Y cuando vienen esos ángeles, le enseñaron un evangelio nuevo. Le enseñaron un evangelio diferente. Le dijeron, vas a ir a tal lugar y allí en la tierra vas a escarbar y vas a encontrar unas láminas, unas placas que venían el testamento que le entregaron estos ángeles, pero estos ángeles eran ángeles caídos. No hubo un discernimiento de José Smith. Por eso es que es importante tener discernimiento. No creas a todo lo que te digan, pésalo. Juan 4:1, probad los espíritus. Aleluya. Para no ser engañado. Y así José Smith le entregan un evangelio diferente. Se olvidó de Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9. Si le presentara, si viniera un ángel, aún un mismo ángel, por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que recibimos, con las visiones. No todo es de Dios. Hay cosas que el enemigo puede manipular en nuestra área emocional, un problema de un pasado, algo que no hemos solucionado, o el enemigo puede venir a colocarte una tentación. Y tú puedes creer porque se te puede aparecer una presencia angelical, pero pésalo en balanza, no creáis a todo espíritu. Juan 4:1, probad los espíritus. Pero hay gente que ve alguna sombra inmediatamente o algo, una luz, y ya todo lo misticita, místico. Hay que tener cuidado con esto. El presidente de la Iglesia Jesucristo de los Santos, también de los últimos días, Spencer Kimball, también comienza con un evangelio diferente, a enseñar una doctrina que no está en la palabra, y comienzan otro evangelio, otra doctrina, otro anatema, un evangelio diferente que el que ya estaba escrito en la escritura. El enemigo coloca adoración también falsa. Escuche esto. Mateo 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria. Todo esto te daré, dice el enemigo, si postrado tú me adores. Mire qué atrevido el enemigo. Cuando Jesús estaba en los ayunos, los 40 días, dice que el enemigo le mostró todos los reinos. Y le dice, todos estos reinos te daré si postrado tú me adoras. El enemigo es arrogante, es orgulloso, Satanás. Se autoproclama gobernante, líder, usurpa gloria,
no tiene respeto. Al mismo Jesús lo tentó, le dijo, yo todos estos reinos te daré. Mire qué atrevido. Todos estos reinos te daré cuando él sabe. Por eso que más adelante dice el Señor, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mire la respuesta que le da el Señor. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Lo digo de nuevo para que lo recepcione su espíritu. Jesús le dice en ese momento, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Parafraseando, lo que quería decir Jesús es, tú me vienes a tentar a mí, sabiendo tú que en el cielo me adorabas a mí. ¡Wow! Atrevido el enemigo. Apocalipsis 16:2. Fue el primero y derramó la copa en la tierra, y vino una úlcera maligna, las pestilencias, los hombres, y una marca de la bestia que adoraban su imagen. Hay adoración falsa. Hay gente que adora a imágenes falsos. Satanás busca establecer un sistema de adoración en la iglesia y lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque la gente, en vez de adorar a Dios, adoran a hombres, adoran a personas, adoran al líder que hace el milagro, adoran al que resucita a los muertos, adoran al predicador que tiene una palabra hermosa. Son usados, son vasos de barro nada más. Adoran a los músicos, hoy le piden autógrafos, hoy se toman fotos. Adoración falsa. Hoy se han cambiado los púlpitos por conciertos. Aleluya. Voy a avanzar mejor, si no, algunos se van a salir. Pero es el Señor que está hablando para que usted pueda crecer, para que usted pueda madurar. El enemigo le gusta la adoración, le gusta que le adoren, y él fue arrogante también. Isaías 14:13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, subiré a lo alto, y levantaré mi trono, y me sentaré junto al lado del norte. Mire qué atrevido. Me subiré a las alturas, y seré semejante al Dios Altísimo. Mire, arrogancia, altivez. Por eso la Escritura dice que el principio de la caída es la altivez de espíritu, porque él no tiene trono. Lo he enseñado en nuestras clases. Los tronos son las jerarquías más altas que hay en el cielo. Son los tronos. Hay tronos, dominios. Todos los tronos son los grados más altos, pero él no tenía trono. Tenía poder, tenía autoridad, tenía jerarquía. El ángel más bello, tenía piedra en su pectoral, piedras que iluminaban, pero no tenía trono. Por eso él dice, subiré a lo alto y me sentaré. Quería colocar su propio trono. Arrogante, arrogancia, altivez de espíritu. Él no tiene trono, pero nosotros sí. Eso como que le pasó volando. Aleluya. Eso como que no la agarró. Luzbel quería sentarse en un trono en el cielo, pero no les permitió ninguna jerarquía. Ninguna jerarquía se le permite trono, ni serafines, ni querubes, ni arcángeles, ni ángeles. No se les permite trono, porque no son los tronos para ellos. Pero nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Aleluya, no sé si ya la agarró. Bendito el nombre del Señor. Ya estamos nosotros sentados, y no dice nos sentaremos, sino dice estamos sentados en los lugares celestiales. Lo que no tenían los serafines, lo que no tienen los querubes, lo que no tienen los arcángeles, lo que no tienen los ángeles, lo que no tiene Luzbel, nosotros lo tenemos. Yo no sé cuántos se gozan por esto. Por eso es que el enemigo nos odia, porque nosotros tenemos lo que ellos no tienen. Aleluya, avanzo porque si no me pilla el tiempo. La altivez, el principio de la caída. Bendito el nombre del Señor. Satanás en la Trinidad del Hijo. El Hijo vino a dar su vida, Cristo. El Hijo vino a salvar a lo que se había perdido, Cristo. El Hijo vino a darnos vida, Cristo. Pero el enemigo, ¿qué vino a hacer? Matar, robar y destruir, trabajando con tres. Aleluya. Pero el Señor vino a darnos vida, y vida en abundancia. Él nos da vida, nos ha rescatado, nos ha salvado y nos ha dado derecho de ser hijos. Pero el enemigo también tergiversa todo lo de Dios a través de la Trinidad, y él tiene la Trinidad en él. Por eso es que él tiene
las artimañas para poder engañar y seducir. Él viene a matar, 1, 2, a robar, 3, a destruir. La Trinidad del enemigo. Mateo 24:4 dice, respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. En el Nuevo Testamento esa palabra griego original es Cristo, es Christos. Y ahí del hebreo la palabra antigua es el Machat o el Mesías. Han aparecido muchos Cristos. Se levantan muchos Cristos cada día. Usted levanta una piedra y aparece un Cristo. Son anticristos. Di una enseñanza hace poco del anticristo en la iglesia, dentro de la iglesia. Si usted quiere ese libro, después me lo pide. Aleluya. Pero como nadie dijo amén, usted va a Amazon y lo compra. Aleluya. Segunda de Corintios 11, 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Mire qué interesante. Con su astucia le engañó a Eva. Por eso es que es importante reconocer que necesitamos nosotros tener un discernimiento para saber que necesitamos nosotros vencer al enemigo. El Señor nos dio poder y autoridad. Amén. Qué importante todo eso. Jezabel estaba en la iglesia de Tiatira. Mire qué interesante, en la iglesia. Jezabel estaba en la iglesia. ¿Y ella qué decía? Se decía ser profeta, porque no es profeta, se dice ser profeta. Yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio, paciencia, y que tus obras postreras son mejores que las primeras. Muy lindo lo que le estaba diciendo a Tiatira. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice, se fija que no dice que es profeta, se dice ser profeta, se engaña, seduce a los siervos a fornicar y a comer las cosas sacrificadas hacia los ídolos. Jezabel, que es el nombre de Lezebel en el original babilónico, que significa no exaltada, no manejable, sin cohabitación, corta cabeza, seduce, engaña. Ahora también Jezabel también puede entrar en un hombre. Él lo ha enseñado también en otras clases. Jezabel también puede entrar en un hombre, porque muchas veces cuando hablamos de Jezabel inmediatamente lo asimilamos a una mujer. No es tanto así. También puede entrar en un hombre, espíritu jezabélico. Aleluya. Doctrina de Jezabel. Y aquí tenemos varios puntos que se la voy a dejar en el libro para que usted lo vaya leyendo, para poder avanzar en esta enseñanza, porque el enemigo trabaja. Jezabel también tiene su doctrina, doctrinas abominables, doctrinas de pecados, para engañar y seducir. ¿Qué hace Jezabel? La que manipula. Jezabel manipula las cosas, corta la cabeza a los profetas, a los ministros, corta la cabeza de cualquiera, porque si corta la cabeza el cuerpo no va a funcionar. Esa es la doctrina jezabélica. Entonces, mucho tema que hablar sobre Jezabel, que aquí en el libro, para ir avanzando, usted después va a tener toda esta enseñanza y va a poder leer todo lo importante que hoy estamos dando, las bases bíblicas de tener cuidado, porque el enemigo, ya hemos visto, imita todo lo de Dios. Satanás y la Trinidad del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo reparte dones a quien Él quiere. Los dones los reparte el Espíritu Santo. Corintios 12 nos habla. Ahí claramente dice, pero no quiero que ignore acerca de los dones espirituales, y comienza una lista a hablar. Y dice, pero lo hago saber que nadie hablando en el Espíritu de Dios dice anatema hacia Jesús. Tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es el Espíritu Santo que da manifiesto los dones a la iglesia. Satanás no entrega dones, pero sí los manipula. Si él logra entrar en una persona, podrá él trabajar en un área emocional, en un trauma. Por eso que hay que tener cuidado los que tienen dones. Cuídense, guárdenlo. Porque si tienen un don y ese don es tergiversado, es adulterado, el enemigo va a empezar a hacer lo contrario. Si es profeta y se pervierte y no anda en el orden, ese don ya no es profetizar, sino es un espíritu de adivinación. Entonces, muchos textos que nos hablan del cuidarnos, porque el enemigo va a tratar de colocar su Trinidad, la Trinidad diabólica, a través de lo que no pertenece al reino de Dios.
Ezequiel 13:6, vieron variedad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová, y Jehová no los envió con todo. Son palabras de ellos. Hay que tener cuidado con esto también, ya que en este tiempo se dice mucho, así dice el Señor, y no, Dios nunca ha dicho nada. Adivinación, porque están adulterado el don, son peligrosos. Importante entonces tener cuidado de todo lo que hace el enemigo para no ser engañados, porque la adoración es falsa, es manipuladora. El enemigo imita. Ahora, como hemos hablado de la adoración, el propósito de la adoración, de a través de la adoración, se le llama música, pero en sí no es música. Se le llama música porque todos los conocemos como música. Ahí le voy a estar diciendo por qué no es la palabra música. La música está diseñada para la adoración, pero es los adoradores. Entonces tenemos el salmista David. Qué importante también entender todo esto, pero el enemigo también copia la música cristiana, la música de Dios, la imita también. Tenemos al músico David, pero el enemigo también tiene sus músicos, sus adoradores al infierno. Filipenses 4:8 frecuentemente nos habla en esto, pensad, ¿qué es importante en esto? En lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que tenga buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Y si es digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo que sea digno de dar gloria y dar honra al Señor, en esto pensad. Recibe todo lo que le da gloria a Dios. Escuche, toda la adoración es para darle gloria a Dios, no para exaltar a nadie, no para exaltar una misión, no para exaltar unas personas, es para darle gloria a Dios. Si la alabanza no glorifica a Dios, ya no debe de ser cantada. La alabanza glorifica a Dios. La alabanza no es testimonio. Ahí se lo voy a dejar un poquitito, mientras tomo un poco de agüita. La alabanza no es para dar testimonio. El testimonio se habla, se anuncia, pero la alabanza no es para dar un testimonio. No, porque la alabanza, ¿qué es? Para glorificar a Dios, solo para exaltarla. Él no comparte su gloria con tu testimonio. Tu testimonio, háblalo, predícalo, gana gente por el testimonio, hablando, predicando, pero en la alabanza no hay testimonio. Esto está muy profundo, pero es una gran verdad. Le estoy dando bases bíblicas. La alabanza es para darle alabanza solo a Él. Él no comparte su gloria con nadie. El testimonio, háblale a la gente, cosas que Jehová ha hecho, cosas que el Señor ha hecho. Muévete a evangelizar, a predicar y decir, mira cuán grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Testimonio. Pero cuando se trate de alabar, es solo Él, solo Él, solo Él, solo Él, solo adoración, solo exaltación, no con testimonio. Wow. Pero lo haya entendido, quiero avanzar. Hay músicos que se glorifican ellos mismos cuando están tocando, cuando están cantando, cuando ven los aplausos, cuando usurpan glorias que no les corresponden. Por eso es que tienen que tener cuidado los adoradores. La adoración es para el Señor, para nadie más. Cuando aplauden no es para ustedes. O el predicador no es para ustedes, pero hay gente que roba glorias ajenas. Son gloria a Dios y ellos como que inmediatamente el ego. Porque yo toqué, porque yo canté, porque yo prediqué. Cuidémonos del ego. El ego es peligroso. El verdadero nombre es adorador o salmista. ¿Por qué? Porque el significado de la palabra música se deriva del término mousike, que es el arte de las musas. Aquí hay mucho tema. Escuche. Por eso que el enemigo imita todo. Nosotros somos adoradores, le conocemos como músicos, pero esa palabra música se deriva del griego, que esa palabra, el arte de las musas. En la mitología también se habla de eso. Las musas, ¿quién eran las músicas? Las diosas que inspiraban a la literatura de las ciencias y de las artes del conocimiento plasmado en poesía, en cánticos, en sus culturas, que lo hacían los griegos. La música nace con las musas. Es importante entonces aclarar esto, que no estamos hablando de mitología, sino como que se le conoce como mitología, pero hemos enseñado muchas veces este término. Entonces, es necesario entender que estamos nosotros adorando al Señor, como lo hacía Daniel. Es importante también entender que no hablamos de mitología cuando hablamos de las musas. Daniel lo aclara, que cuando vino el ángel y 21 días se demoró,
y tuvo que pedir ayuda a Miguel, un principado, porque el príncipe de Persia se opuso en el segundo cielo. Y luego cuando regrese, el príncipe de Grecia se va a oponer. Interesantemente que las potestades que estaban en el segundo cielo, aún el imperio de Grecia y el imperio de Persia no estaban aquí en la tierra. Muchos años después nace el imperio de Grecia y Persia en la tierra, y ahí es donde se le entregan todas las mitologías que hoy conocemos. Y ahí entran las musas, pero las musas siempre han estado. El ángel era un mensajero, un malak. Y ahí el verso 20 aclara: el príncipe de Persia, príncipe de Grecia. Qué interesante todo esto, por eso que nos ayuda mucho a entender el que tenemos que conocer. ¿Quiénes son las musas entonces de la adoración falsa? Son las 9 musas. Las 9 musas que son de adoración a las prácticas, a las prácticas paganas, prácticas de rebeldía y prácticas de idolatría. Los griegos ocupaban la música, la palabra musas. La palabra música viene de una palabra griega que es musas. Y ahí donde estaban estas musas que hacían música, ahí actuaban los dioses, ahí actuaban la manipulación a través de estas musas. Todo esto lo vemos a través de las diferentes áreas que están en varios libros plasmados también, que hablan a través de estas artes artísticas de Grecia. La genealogía de las musas, ahí donde están los dioses del Olimpo, los dioses paganos, Zeus, Piero, Pimpleas, Apolos, Ponema, Antíope, todo Eter y Gea, dioses que adoraban a las musas. La adoración, todo esto lo menciona también en el siglo XVII, lo habla la Odisea de Homero y Virgilio Eneas, que habla de las musas, que eran las reinas que le daban la adoración, pero no a Dios, sino a sus dioses paganos. El grupo de las musas también está instalado por Cristina en Suecia. También hay una sala de un palacio durante casi 100 años, de años hasta 1774, y ahí fue conocido también como las completadas por Hércules, Ferrara y las 8 musas, y son 9. Qué importante todo esto. Veamos un poquitito las musas así rápido para ir avanzando. Las musas que tenían en la mitología griega, donde el poderoso dios Zeus y el dios de los Olimpos, las musas, la divinidad, toda esta formaba un séquito que era el séquito de Apolo. Por eso que la música proviene de esa palabra de las musas. Tenemos la musa Calíope. Esa musa Calíope tiene que ver con que era conocida como la poesía. Fue la musa de Homero en la Ilíada de la Odisea. La musa Glio. La musa Glio tiene que ver con la gloria, ofrece gloria, ofreciendo glorias paganas, ofreciendo glorias y mire que lleva una corona, lleva una trompeta en su mano derecha, pero ofrecen glorias no a Dios, glorias paganas. La música Clio también interesante, que también está en una marca de carro que es la marca Clio, que es también reverenciando a una de las musas. La musa Érato, tiene que ver la musa Érato con la erótica, el significado que se hace amable con la cítara, pero seduce con sus instrumentos de cuerda, seducción. Musa Euterpe. La musa Euterpe tiene que ver con la placentera, la que lleva corona, pero seduce, es una máscara, seduce, engaña, utiliza la música, se hace muy amable con la flauta, con el instrumento, pero a la vez también es la placentera que da el paganismo. Por eso que sus manos también tienen una máscara. La musa
Pomone. Esta música está encargada de el área de la tragedia. Por eso lleva en su mano una espada donde la música que ella coloca produce muerte, tragedias, cortacabezas, parecido al espíritu de Jezabel. La musa Polimia. La musa Polimia tiene que ver con los himnos, con los cánticos. Canta muy hermosa, canta muy música sacra. Pero ¿quién está detrás? Si usted se fija en el árbol, ¿quién está? Vea bien la imagen. Canta himnos, canta música sacra, muy solemne. Pero ¿quién está atrás y quién se está riendo y está recibiendo esa música de esos himnos? El Señor lo reprenda. Aleluya. La musa Terciocore. Esta musa tiene que ver con la danza. Hay danzas que no son de Dios. Hay coros que no son de Dios. Por eso que las musas imitan todo lo que es la adoración y la música. Hay que tener cuidado con todo esto. La musa Talía. La musa Talía tiene que ver con la comedia, con la máscara, con que usa el cayado del pastor y utiliza una máscara para poder engañar, para poder seducir. De ahí viene el nombre de la cantante Talía. Seducción, una máscara, una careta, pero detrás de toda hay una perversión. Aleluya. La 9, la musa Urania. La musa Urania tiene que ver con la celestial, coronas, copas, estrellas, pero tiene que ver con la astrología, con la astronomía. Trata de aparentar de verse todas las musas bien, pero todo es paganismo. El enemigo entonces, ya como queda poco de esta enseñanza, imita todo lo de Dios. Profana los templos, profana la adoración. Por eso que Juan 4:23, 24 dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso que Él no recibe gloria con nada, ni con nadie, ni con testimonio. La gloria siempre le pertenece al Señor. Pero el enemigo hace lo falso. El enemigo seduce. El enemigo engaña y trata de manipular, tratando de colocar una gloria vana o una gloria pagana. La Trinidad de Satanás. Hoy hemos dado a conocer parte de cómo el enemigo seduce, cómo el enemigo trata de copiar todo lo de Dios. Y no solamente él, sino entidades también. Por eso es que es importante conocer, saber, conocer el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual siempre van a tratar de que ellos reciban gloria a través de diferentes tipos de actos. Entonces, ¿qué nos enseña en esto el Señor? Que tenemos que guardarnos, tenemos que saber a quién adoramos. Por eso que cuando le digo que adore, usted vean al trono de Cristo. ¿Por qué? Porque si usted no tiene una imagen, le va a llegar cualquier imagen. Hay gente que está adorando y le viene el problema de la casa, el problema del arrendo, el problema de la luz, del agua. No, enfóquese. Cuando usted adore, vea el trono. Vea el trono de Dios y vea usted ahí adorándole. Véase usted sentado en los lugares celestiales, adorando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que están ahí dando gloria, dando alabanza, diciendo santo, santo, santo. Necesitamos nosotros cambiar nuestra mentalidad y hacerlo también, que eso nos va a ser muy efectivo en el plano espiritual y físico. La Trinidad de Satanás.